muchísimas gracias por la invitación. Luis Margarita Chávez Martínez es químico farmacéutico, biólogo por la UNAM, con una sólida trayectoria en microbiología, inmunología y sistemas de calidad. Complementa su formación con una maestría en calidad de España, una maestría en química clínica, certificaciones en docencia por parte del CONOCER y diplomados en liderazgo y comunicación científica. Con más de 25 años de experiencia académica, ha sido profesora titular de la UNAM, PES Zaragoza, en las carreras de médico cirujano y química farmacéutica biológica, donde impartió asignaturas como microbiología, inmunología y bromatología, además de asesorar más de 30 tesis. Ha colaborado en la elaboración de manuales de prácticas y materiales didácticos, impulsando la formación de nuevas generaciones de profesionales de la salud. En el ámbito profesional, fue fundador y directora de Laboratorios Bloom, además de desempeñarse en áreas de control de calidad y análisis microbiológicos en empresas de Colgate Palmolive y Terra Buena. Asimismo, ha impartido más de 100 cursos de capacitación en instituciones como INEMEC, IDECAP, IF, CALER y Best Reference, orientados a microbiología de alimentos, validación de métodos, buenas prácticas de laboratorio y química cosmética. Es experta técnica acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación, EMA, en química clínica, parasitología, microbiología, alimentos y aguas, participando en auditorías e implantación de sistemas de calidad bajo normas ISO 9001 e ISO IEC 17025. Su labor combina docencia, consultoría e impulso a la mejora continua en la industria, con un fuerte compromiso hacia la educación y la calidad de los servicios de laboratorio. Sea bienvenida la química farmacéutico-biológica Luz Margarita Chávez Martínez. Qué amable, muchísimas gracias por tan hermosa presentación. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí en un tema que es apasionante para todos los químicos que se encuentran en cualquier laboratorio. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, ok. Bien. El tema de lo que es la validación y verificación de métodos significa un proceso angular en lo que es la actividad de acreditamiento y confiabilidad analítica en los laboratorios. Como concepto, bueno, pues, ¿qué es lo que queremos nosotros de un método analítico? Pues la confirmación a través de exámenes y suministros de evidencias objetivas de que este método analítico cumple con los requisitos particulares para su uso específico. Hay a veces una controversia entre lo que es la validación y la verificación, porque si nosotros observamos la descripción de su definición es muy parecida. La verificación es la confirmación mediante aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados para el método. Sin embargo, ¿verdad? La NMXS 9000 nos da ese dato y la NMXH 152 nos dice que la verificación consiste en el desempeño del método para demostrar que cumple los requisitos para el uso previsto que fueron especificados como resultado de una validación. O sea, ¿qué es lo que queremos decir? Que bueno, que en muchas ocasiones el método ya ha sido validado por alguna situación y su verificación es la confirmación de que sigue estableciendo las condiciones para el cual fue creado y hay otros temas por los cuales nosotros debemos de hacer una verificación o una validación. Sin embargo, vamos a ver cuál es la aplicación que tenemos de una validación. En muchos términos, en muchos laboratorios, consideramos la validación algo así como, pues, un tema complicado, ¿verdad? Y que además decimos, bueno, pues es que como que nos lo están imponiendo porque es parte de del proceso de acreditación. Pero la validación va mucho más allá de eso. La validación de los métodos analíticos que pueden ser aplicables a métodos instrumentales, a métodos manuales, a métodos documentales. En sí, tiene o la tendencia de esta actividad es que nosotros podamos confiar en nuestro método analítico. En un momento dado, si nosotros decimos, bueno,
pues conocí a una persona fantástica. Ok, pero ¿inspeccionaste cómo es realmente? Sabes todas sus características, a lo mejor físicas, pero es confiable, es honesto, es puntual, le gusta bailar, en fin, una serie de circunstancias de una persona que van a ser sus características de personalidad. A lo mejor no nos vamos a casar con él, pero con los métodos analíticos sí muchas veces nos tenemos que casar. Entonces tenemos que saber, conocer, identificar perfectamente bien cuáles son las cualidades del método analítico con el cual yo estoy sustentando mis resultados de análisis. O sea, básicamente es la herramienta, una de las herramientas más importantes con las que yo trabajo en el laboratorio. De tal suerte, entonces, qué bueno. Tenemos métodos normalizados y tenemos métodos no normalizados. Entonces, los métodos normalizados los vamos a verificar. O sea, una norma nos define cuál es la secuencia de actividades de nuestro método analítico y nosotros en el laboratorio, en nuestras condiciones, con nuestros reactivos, con nuestro personal, con todas las actividades propias inherentes al laboratorio, vamos a verificar el contenido de ese método normalizado. Pero si tenemos un método que por alguna razón lo consideramos importante, no existe una norma, a lo mejor nosotros lo diseñamos o el mismo método normalizado nosotros lo modificamos, entonces ahí la situación cambia. Ese método debemos de tratar de hacer una investigación a través de sus características del desempeño más profundas y entonces la validación debe ser más extenuante. Entonces, ahí estaría la división o la diferencia entre que si voy a validar o voy a verificar. No nos confundamos. La verificación es cuando ya tengo el método normalizado o ya lo tengo establecido por la norma que ustedes gusten y manden. Y la validación es cuando yo lo estoy modificando o cuando presenta ciertas características ese método que requiere que sea un proceso más delicado, más definido. Entonces nos tenemos que formar pues algunas preguntitas. Antes de hacer una validación nos tenemos que fundamentar ciertas preguntitas. ¿Qué voy a validar? Los maestros de la validación es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica tiene muchísimos años que tiene como requisito en su norma de buenas prácticas la validación de métodos. Ellos no solamente se van por lo que es un protocolo o un informe de la validación, sino existe en su sistema el plan maestro de la validación, porque continuamente en sus instalaciones están efectuando diferentes tipos de validaciones, ya sea de sistema de limpieza y sanitización, esterilización, los métodos analíticos, etcétera. Una serie de conceptos que se tienen que validar en la industria farmacéutica. Entonces, ahí nos planteamos, ¿qué voy a validar? En el laboratorio no es tan terrible eso, sino ¿qué voy a validar? Pues mis métodos analíticos. Los métodos analíticos deben estar validados antes de estar funcionando en el laboratorio. Otra pregunta es, ¿cómo voy a validar? ¿Cómo le voy a hacer para una validación? Se nos hace a veces complejo. La siguiente sería, ¿cuándo voy a validar? ¿Con qué voy a validar? ¿Y por qué voy a validar? Bueno, el cómo, cuándo y por qué se va generando dentro de las expectativas de la confiabilidad analítica. Y eso nos va a dar el por qué, porque yo deseo y quiero que todos mis métodos analíticos cumplan con las expectativas que yo requiero en cuanto al límite de cuantificación, límite de detección o confiabilidad, precisión, exactitud. Y voy a validar precisamente porque requiero tener esa confianza en mi metodología. Entonces, esas preguntas las vamos a ir contestando conforme vamos avanzando en el proceso de la validación. Otra situación importante que tenemos que considerar para las validaciones es que muchísimos laboratorios ya tienen sus métodos bien validados. En muchas ocasiones cuando yo doy los cursos me dicen, no, química, pues es que yo validé esto, pero tengo mis dudas, no sé si es todavía objetivo que la validación esté en tiempo o la tengo que revalidar. Entonces surgen muchos problemas. La guía para laboratorios para la validación de métodos analíticos
de la Eurachem nos dice, bueno, si tú ya validaste tus métodos, ¿cuándo tienes que volver a validar? Cuando tienes que enfrentar un problema específico de tu metodología, cuando te está presentando problemas para poder dar un resultado confiable. También voy a poder o necesitar validar cuando voy a incorporar mejoras al método. A veces hacemos el método analítico y yo sí he escuchado, y a mí también me llegó a pasar, que a lo mejor con un cambio pequeñito a la metodología, mi resultado o sale más rápido o sale mejor. Entonces, cualquier desviación que yo le haga al método ya validado, lo tengo que revalidar. Entonces, cuando yo voy a incorporar mejoras a ese método, es necesaria la revalidación. Cuando mis resultados están saliendo fuera de control, vamos, hago mi control de calidad. Ayer vimos unas ponencias maravillosas sobre control de calidad. Entonces, yo tengo mi sistema de control de calidad y me está arrojando que tengo problemas en mi sistema. Entonces, es el momento de volver a validar el método. Cuando mi laboratorio se cambia de sede, vamos a decir, estábamos en Chihuahua, ya nos vamos a pasar a Morelia, pues ahí las condiciones ambientales, luz, calor, etcétera, son muy diferentes. Por lo tanto, tengo que volver a validar. Y para cuando yo quiero ver si el método que yo estoy utilizando sí es confiable, sí me da buenos resultados, etcétera, pero está viniendo uno novedoso con un equipo automatizado fantástico, etcétera, y que entonces ya no voy a cumplir la norma tal como lo dice, porque voy a integrar o ya sea un equipo automatizado o voy a integrar alguna otra situación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Confrontar mis dos métodos, hacer una validación del nuevo y confrontar con la validación del método que yo estaba teniendo, de tal manera que pueda seguir teniendo la confiabilidad analítica que tenía o mejorarla. Entonces, bueno, para poder validar un método, ¿por dónde empiezo? Por conocer el método. Los métodos analíticos, bueno, pues ahorita que están ustedes y estamos todos en el Congreso, pues podemos ver que hay laboratorios que se dedican a métodos cualitativos, a métodos cuantitativos. Algunos son vía húmeda, vía seca, gravimetría o a lo mejor absorción atómica. Acabamos de ver la maravilla que es la absorción atómica, cromatografía de gases. O a lo mejor estoy hablando de un laboratorio de química clínica donde manejan un equipo automatizado, no sé, de 30 elementos que puede procesar pues, una muestra cada 3 segundos. Entonces, para cada sistema de medición, para cada tipo de laboratorio, para cada circunstancia que yo tengo, pues primero los tengo que clasificar, ¿verdad? Entre los que son químicos, netamente químicos, métodos en donde la respuesta es una reacción química y a lo mejor voy a ver en un espectrofotómetro la densidad óptica que me está generando, o los que son instrumentales. Y dentro de los que son químicos, ¿cuáles son cualitativos y cuáles son cuantitativos? De igual manera, dentro de los instrumentales, ¿de qué tipo de base de funcionamiento tenemos? Los que son por respuesta óptica, electroquímica, cromatográfica, o incluso ya hay muchas, espectrometría de masas, por ejemplo, hay muchísimas variantes porque la tecnología en cuestión de laboratorios está creciendo y vienen, sí, ya vienen los robots, los que nos van a querer quitar del sitio de trabajo, ¿sí? Entonces tenemos que estar listos para toda evolución, ya sea en cuanto a tecnología y en cuanto a metodología. Por lo tanto, lo primero que tendría yo que sacar es ver si mi método es cualitativo o si es cuantitativo. Y bueno, aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? De los cualitativos, pues puede ser orgánicos e inorgánicos, identificación de principios activos, simplemente colorimétricos o incluso hay sensoriales y de otro tipo en la parte de periciales, pues hay métodos que hasta ni nos imaginamos por huellas o por colores o por lo que deja en la mano la explosión de la pistola. Entonces, métodos hay muchísimos, los que son nada más visuales, orgánicos, inorgánicos, o los que sí me van a dar una respuesta
cuantitativa referente a un proceso analítico que me va a dar una concentración. Y pueden ser de los químicos. Y como ya dijimos, los instrumentales, pero no olvidamos que muchos de los instrumentales empiezan en la parte química, que el método instrumental no es absoluto. El método empieza con pesa una cantidad de muestras, una alícuota, probablemente una disolución, probablemente una digestión, y después de una serie de pasos ya vamos a entrar al proceso instrumental. Pero no podemos decir que el método nada más es la parte instrumental. El método empezó en el pesado y ahí estamos involucrando muchos pasos analíticos que van a entrar en lo que es la característica del método analítico. Entonces, ya considerando el hecho de que primeramente los tenemos que clasificar entre métodos cualitativos y métodos cuantitativos, los parámetros del desempeño para la validación de los métodos, pues sí va a depender de las cualidades del método. Por ejemplo, la exactitud y la precisión, no en todos los métodos cualitativos se pueden sacar. El sesgo tampoco, porque ahí no voy a recuperar una concentración. Pero la especificidad sí, a lo mejor el límite de detección sí, la robustez en todos los métodos los puedo sacar, la sensibilidad del método sí. Entonces, hay tablitas que nos van a ir dirigiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le puedo hacer al método y qué no le puedo hacer al método? Y en cuanto a los métodos cuantitativos, pues casi todos los conceptos se pueden generar, con excepción en algunos casos de la sensibilidad, en algunos no la linealidad, dependiendo del método. Entonces, para poder definir lo que le voy a hacer a cada método, pues sí, definitivamente tengo que saber si es cualitativo y si es cuantitativo. Y para su verificación o su validación, las pruebas del desempeño, bueno, para los cualitativos generalmente es la especificidad, la sensibilidad, la precisión, ¿sí? Y esta se va a establecer por la búsqueda de falsos positivos y falsos negativos, lo vamos a ver en un momento. Y en el caso de los métodos cuantitativos, pues como la respuesta es una concentración, una medida, algo, entonces vamos a ver la linealidad, la precisión, la exactitud, la especificidad, el límite de cuantificación, el límite de detección. Y en caso de que estemos haciendo una validación extensa, siempre sí o sí tenemos que hacer la robustez. Entonces, ¿para dónde me voy? Si es cualitativo o si es cuantitativo, la línea o el proceso de manejo de las muestras va a ser diferente. Entonces, si yo tengo métodos cualitativos, bueno, pues lo que voy a hacer es especificidad y sensibilidad del método. ¿En qué me voy a basar? Como en estos métodos la respuesta es positivo o negativo, si se observó o no se observó, ausencia, presencia, no tengo una concentración. La validación se va a hacer considerando una tabla de Bayes, una tabla de contingencias, en donde voy a definir cuáles son los falsos positivos, los falsos negativos, los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Y a través de estas tablitas que hacemos y de las fórmulas vamos a poder sacar la sensibilidad y la especificidad del método. Si esta sensibilidad y especificidad la sacamos en por ciento, entonces podemos sacar un porcentaje. Estas tablas más o menos son de esta forma, en donde después del resultado screening se le llama, bueno, si es positivo o negativo. Primero tenemos que definir cuáles son los positivos reales y los negativos reales. ¿Cómo lo vamos a definir? Pues porque nosotros los vamos a contaminar o a procesar de esa manera. Se hacen las repeticiones que se tengan que hacer y se saca el número de falsos positivos, falsos negativos, se hace la tabla de teorema de Bayes y entonces ya se saca la tablita que nosotros acabamos de definir. Entonces es un sistema bastante sencillo aparentemente, pero que no deja de llevar todo el proceso que involucra la consideración del tipo de determinación que estamos haciendo, la forma en que la vamos a hacer y la descripción del método. Para los métodos cuantitativos, pues la cosa como que se complica un poquito porque vamos a hacer más determinaciones, es un poquito más complejo e incluso mientras más complejo es el método se requiere hacer más cosas.
Pero en términos globales y generales, en los métodos cuantitativos, lo que vamos a procesar para hacer una validación, pues es la linealidad del método. Vamos a ver de dónde a dónde es lineal. Vamos a ver la exactitud y la precisión del método, considerando la precisión en términos de repetibilidad y reproducibilidad y la exactitud en términos del porciento de recuperación o el sesgo que vamos a obtener de esos resultados. Por otro lado, bueno, para hacer todas estas relaciones para la linealidad, pues se tiene que sacar a través de repeticiones, ¿verdad? De una serie de concentraciones. Podemos seguir las guías ERAQUEM, en donde nos especifica, bueno, cuáles son las condiciones reales que debemos de seguir para hacer una linealidad. Y para exactitud y precisión, vamos a necesitar de utilizar siempre las típicas fórmulas estadísticas que ayer nos mencionaron, que a veces nos negamos a usar, pero que son ahora en la actualidad con la computadora no son ningún problema, que es la desviación estándar, el coeficiente de variación y la obtención de las varianzas. De tal manera que con estos datos nosotros podemos sacar precisión, exactitud por cientos y la linealidad a través de las pendientes. Y bueno, aparte de esto, bueno, pues tenemos que, para hacer lo que es el límite de detección, pues tenemos que considerar arriba de 3 desviaciones estándar o el 33% de la desviación estándar relativa, y para el límite de cuantificación se habla de 10 desviaciones estándar y el 10% de la desviación estándar. Entonces, todo esto es un proceso en donde voy a necesitar hacer repeticiones, voy a necesitar sacar mis fórmulas, y cuando ya tengo todos estos parámetros, podría sacar la robustez, que en este caso es hacer modificaciones importantes al método que nos permita ver qué tan robusto es si yo hago esas modificaciones. Y bueno, pues ahí puedo modificar las matrices, puedo modificar productos orgánicos que pueden ser como interferentes. En fin, es una serie de conceptos que yo podría buscar para buscar la robustez. Entonces, bueno, dentro de la parte estadística y la parte de la identificación del método analítico y de lo que le tengo que hacer, pues no es así de simple la validación. Para eso existen guías que nos van a poder llevar de la manita para irnos diciendo, bueno, pues en este tipo de método tú tienes que hacer esto y esto y esto. Y alguna de esas guías, bueno, es las guías EURACHEM para los métodos cuantitativos químicos, las guías Kayak y de la COFEPRIS, que aunque no se han vuelto a emitir, siguen siendo un referente importante para poderse hacer el seguimiento de las validaciones. En el caso de los clínicos, hay una guía para la validación y verificación de procedimientos de exámenes cuantitativos, ¿verdad? Empleados en el laboratorio clínico. Esta está relacionada entre el CENAM y la EMA. Para lo que son alimentos, tenemos la guía de validación de métodos para el análisis de plaguicidas, de la versión 02 de Senacica. Las guías de Kayak de la COFEPRIS también son muy útiles para lo que es validación de alimentos. Y bueno, no nada más nos podemos quedar en el sentido de lo que son las guías mexicanas o algunas que están bien relacionadas con el CENAM y con la EMA, pero que hay otras guías internacionales como la guía de la OAC para la validación de métodos microbiológicos. Podemos seguir las ISOs para hacer como referente a cuáles son la forma en que se debe hacer estas validaciones. Sin embargo, tenemos que iniciar con lo que es la planificación. La planificación de la validación implica una serie de actividades y de características que nosotros debemos de seguir. El primero ya lo dije, y cómo es la clasificación del método, porque dependiendo si es cualitativo o cuantitativo, es el tipo de determinaciones que voy a hacer con él. De ahí nos va a venir el establecimiento de los parámetros del desempeño. ¿Qué le voy a hacer a los métodos analíticos para saber si son adecuados para el uso previsto? Ahora,
tenemos que tener una definición de las condiciones de la validación. Y la definición de las condiciones de validación, pues va a depender, en farmacéuticos se dice los retos, las metas y los retos. Y en este caso, es importante considerar lo que yo voy a sacar, sobre todo en los cuantitativos, son varianzas. Y yo quiero sacar una varianza en condiciones óptimas, o sea, me quiero ir hacia que todo esté nuevo, pipetas, gradillas, el químico más experto. Entonces, para que la validación yo la force a que salga perfecta, o puedo hacer una validación en condiciones de rutina, o sea, en tiempo de trabajo fuerte, con el equipo sí recién calibrado, pero no así exclusivamente para lo que yo quiero. O quiero hacer una validación en el peor de los casos, cuando la carga de trabajo está pesada, cuando la función del laboratorio está delimitada por los tiempos. Esa es la definición de las condiciones de la validación. ¿En qué condiciones quiero yo hacer mi validación y qué peso le quiero dar para mi confiabilidad analítica? Es importante la planificación de esta validación en base al personal involucrado, su capacitación, su competencia en lo que es el método analítico. Definitivamente tengo que tener una relación de los materiales y equipos que voy a utilizar y deben de estar documentada esa relación de materiales y equipos. Tengo que tener una documentación, formatos, el procedimiento de la validación, ¿sí? Los formatos donde voy a registrar los resultados, la bibliografía que estoy aportando para hacer esta validación, todo eso es documentación. Las matrices y los blancos. ¿A qué le llamo matriz? Bueno, pues que si mi matriz es agua, pues a lo mejor lo ideal es que yo haga mi validación en agua. Pero si no es siempre agua, si también tengo leche, también tengo queso, o es un suero, o es no sé, una orina, pues tengo que considerar hacer la validación en esa matriz para que los resultados sean reproducibles a el método que estoy aplicando en esa matriz. Entonces tengo que considerar cuáles van a ser mis matrices, cuáles van a ser mis blancos, qué materiales de referencia voy a utilizar, y esos materiales de referencia van a variar si es un método químico o es un método biológico, incluso si es genómico, porque puede ser DNA, ese material de referencia. Para el establecimiento del número de réplicas, pues eso está casi como punto especificado en las guías de referencia. Por ejemplo, las guías ERA-QUEM te puede decir que corras para límite de detección, por ejemplo, 3 blancos y 3 materiales de referencia de la menor concentración. No sé, te está indicando, te está dirigiendo cuánto y cuántas veces lo vas a repetir. Ajá. Generalmente debemos de buscar un número de réplicas que sea estadísticamente reproducible y tenemos que ir de 7 para arriba, no podemos ir de 7 para abajo. Entonces, pueden ser 7 repeticiones o 10 repeticiones, incluso Senacica te pide 20. Entonces, ahí está la guía que tú vas a emplear para hacer tu validación. ¿Qué estadística voy a emplear? Bueno, pues si es cualitativo, tengo que irme por falsos negativos, falsos positivos, etcétera, y hacer las fórmulas. Y si es cuantitativo, pues debo de seguir la estadística convencional, pues para hacer linealidad, punto de corte, etcétera. Y importante, y también muchas veces las guías nos lo dan, son los criterios de aceptación y rechazo. ¿Con qué criterios yo voy a definir si acepto el método o no como confiable? Una vez que yo ya tengo toda esa planificación, que ya tengo los documentos, que ya tengo todo, es el momento en que yo ya voy a poder hacer una ejecución. Asegurándome que para las 10 réplicas tengo suficiente matriz, que tengo suficiente, en el caso de microbiología es importante, suficiente inóculo con el microorganismo prueba y con el interferente, etcétera. Una vez que hago mis 10 réplicas, que créanme que es lo más sencillo de todo esto, ya es la obtención de los resultados y de ahí nos vamos a ver al informe de la validación. ¿Por qué tengo que hablar de esto? Porque en muchas ocasiones lo que nos presentan como evaluadores, ahí están mis resultados.
Ajá, ¿y cuál fue el protocolo de la validación? ¿En qué momento iniciaste, hiciste una planificación y viste tu cronograma de actividades, etcétera? ¿Y dónde está el informe de la validación? Y peor la función, si es un documento tan importante, ¿dónde están las firmas de autorización y las firmas de aceptación de cada uno de estos documentos? Se nos olvidan. Entonces, ¿qué es la planificación? Pues la metodología, el protocolo de la validación. En él voy a definir la aplicación, fíjense bien, aplicación, objetivo, alcance del método de la validación, las características del desempeño a evaluar, especificar los criterios que debe cumplir el método de ensayo, verificar si las especificaciones de los equipos a utilizar son compatibles con lo elegido por el método. Y ahí hablando de equipos, pues si el equipo ya está calificado, se encuentra calibrado, se encuentra verificado, porque el mismo equipo, como escuchamos anteriormente con el ponente anterior, el puro equipo, a él solamente se le pueden hacer la técnica de repetibilidad, ¿sí? Ahí podemos sacar la eficiencia del equipo, pero después lo tenemos que trasladar a todo el proceso analítico de nuestra metodología. Tenemos que seleccionar los materiales de referencia que vamos a emplear, por ejemplo, estándares, reactivos y la calidad que se requiere para una validación. Y el cronograma o la planificación de la validación. Ahora, elaborar el procedimiento de la validación. Una cosa es el protocolo y otra es el procedimiento. Y el procedimiento que involucra, otra vez, título, objetivos, responsabilidades, actividades. Y en el procedimiento para la validación tenemos que ir definiendo por tablitas el equipo y su estado de validación, los reactivos, todos los reactivos que vamos a emplear, el método que vamos a emplear y ajustar todos los requisitos necesarios para obtener una eficiencia importante. O sea, ahí vamos a decir, vamos a hacer 7 repeticiones, vamos a hacer 10 repeticiones, vamos a manejar tal inóculo, tal producto de referencia, con tales materiales, tantos matraces, tantas pipetas, la balanza si está calibrada, etcétera, ¿sí? Entonces, en este procedimiento, después de lo que es el título, los objetivos, etcétera, debemos de aclarar todo con lo que vamos a hacer y su cronograma de actividades y cómo lo vamos a hacer. Entonces, los experimentos que vamos a hacer, la descripción de la estructura, el tratamiento estadístico que podamos usar, el modelo que vamos a utilizar y si es apto para el método. Entonces, eso sería el procedimiento para la validación. Este procedimiento debe de entrar dentro del sistema de gestión, definitivamente. Tiene que tener una identificación única, el alcance, la descripción de las muestras, como lo mencioné anterior, los parámetros, los instrumentos y equipos, los estándares, las condiciones ambientales particulares, la descripción del protocolo y los criterios de aceptación e interpretación que nosotros podamos hacer. Cuando la norma 17025 te dice que la validación debe de ser lo suficientemente extensa o más de lo que tú esperas, lo que pretende la iniciativa es, bueno, pues que no nos vayamos chiquitos y poquitos y digamos, ah, pues ya validamos y pues, ¿quién lo hizo? Ay, no sé, lo hizo hace 6 años y no sabemos quiénes estaban. Y cuando vas a revisar los documentos, no están las firmas, no están las fechas, no están los objetivos, no están muchas cosas que deberían de estar dentro del compendio que va a ir formando una validación, otra validación, otra validación. Porque tenemos en el entendido que en un laboratorio, ¿cuántos métodos analíticos están funcionando? ¿Sí? Y todos y cada uno de ellos deben de estar validando. Por eso debería de haber un cronograma y una planificación. Una vez que ya tengo todas esas características, voy a realizar los ensayos completos de la validación y voy a seguir al siguiente paso, que sería la elaboración del informe de la validación.
redactar un procedimiento operacional que permita la implantación del método de manera clara. O sea, si el objetivo del proceso de validación es poner en tela de juicio si mi método es adecuado para el propósito, quiere decir que una de las conclusiones de mi proceso de validación debería de ser esa, debería definir si realmente cumple las especificaciones para la cual fue diseñado ese procedimiento. Entonces había que redactar, ¿verdad? Ese mismo procedimiento ahí, pero como quedó, si es el mismo que yo hice, bueno, pues este es mi método analítico validado con todos los sellos y firmas que corresponden. Y obviamente esa información debe de estar disponible para el personal y debe de ser explicitada a todo el personal para que sepan que su método es confiable. No es petit comité, no es que ya hice mi validación, yo la tengo guardada, es mía, no se las presto. Cuando vengan a hacer la evaluación del laboratorio para su acreditación, se las presto, pero no es mía. No, la validación es de todos porque el método analítico es de todos y la información que está vaciada ahí es para todos. Entonces, debe de estar en la rutina diaria del laboratorio. Bien, una vez que yo ya declaré, hice mi validación, vi criterios de aceptación y rechazo, definí las fórmulas en mi informe, en mi procedimiento, en mis resultados, definí las fórmulas con las que yo manejo la parte estadística de la validación. Saqué resultados, vi pues exactitud, precisión, linealidad, robustez, etcétera, y fui dando ahí toda la serie de datos y ya lo tengo en mi protocolo de la validación. Ahora falta verter esa información al informe de la validación, ¿sí? Y el informe de la validación es otro documento, no es el mismo del anterior. Fíjense, ya llevo 3: la planificación y el protocolo, el procedimiento de la validación y ahora vamos al informe de la validación, ¿sí? Entonces, este informe de la validación otra vez va a vertir las actividades de cada método de ensayo que están debidamente documentadas. Todos los datos relevantes del estudio de la validación, ¿sí? Si ustedes han visto las guías de la Kayak, hasta te pone un cuadrito, te dice informe de la validación, título, objetivo, responsabilidades. Y ahorita, en retrospectiva, todo lo que salió de resultados lo voy a vertir aquí en el informe de la validación. Pero detalladamente, todo lo que pasó con esa validación. Todos los datos relevantes en el estudio de la validación, como se hizo en la planificación, ahora es como informe. ¿Sí? La totalidad de los resultados obtenidos, sus gráficas, sus fórmulas, los documentos limpios de todo lo que pasó, las personas que hicieron esa validación, ¿sí? Y la trazabilidad, o sea, la trazabilidad de todo lo que utilizamos, por ejemplo, si el equipo estaba calibrado, los controles, etcétera, en serie de listados, la bibliografía otra vez, y todo lo que haya pasado. Aquí es verter, bueno, pues es que tuvimos que repetir la parte de precisión porque no nos dio, porque los datos resultaban inentendibles o el punto 4, el punto 5 no nos salió, entonces se repitió ese dato y aquí están los resultados de la repetición. Aquí no vale ocultar datos porque es una validación del método y debe quedar muy, muy clara. Este informe debe ser preparado por el operador que ha realizado la validación, mientras que el responsable nada más revisa y aprueba. Entonces, sí debe de quedar claro quién hizo la validación y cómo. Y sí o sí, la validación no solamente es el equipo, ¿sí? Si fuera absorción atómica, pues sí, el equipo debe estar validado por el proveedor, pero justamente ahí volvemos al principio de esta plática. Una cosa es la validación y otra cosa es la verificación. Si el personal de la empresa que nos haya instalado el equipo nos entrega una validación de ese equipo, nosotros tenemos que verificar esa información ya en nuestras actividades de laboratorio
ya en las funciones del método analítico, pero que va desde el pesado, la preparación de alícuotas, las digestiones, el aclaramiento de las muestras, hasta el ingreso de esas muestras al equipo y el resultado que nos está dando. Y todavía hay métodos analíticos que después de que sacaste ese resultado pasas por un segundo equipo y se da otra información. Entonces, el método analítico es de la A a la Z y este informe de validación debe incluir de la A a la Z. Cada validación debe ir acompañada de este informe, cuyo título debe ser más o menos informe de validación, ¿verdad? De tal mesurando, en tal matriz, mediante tal método de ensayo. Ajá. Así de clarito, para que no haya ambigüedades y no haya problemas a la hora de interpretación. Entonces, el informe de la validación, otra vez, y ustedes van a decir, otra vez voy a volver a repetir todo. Sí, otra vez voy a poner objetivo, material a ensayar, acondicionamiento de muestras, detalle de insumos y reactivos y materiales, lista de equipos, instrumentos, dispositivos, etcétera, fechas de realización, personal involucrado, el resultado de las características del desempeño estudiado, registros de las condiciones de los ensayos, no se olviden los gráficos que sacaron, la serie de la descripción completa, no nada más poner, bueno, pues de coeficiente de variación 13, de desviación estándar 1.2. Saco la fórmula y me salió esto. Ajá, pero ¿dónde salieron todos esos datos? El 13 y el 1.2, ¿de dónde salió? Debe haber un listado de resultados de la persona que lo realizó y el listado de la persona con el título, de lo que es y la fecha. Eso, ¿por qué soy así un poquito puntillosa? Porque he visto muchos informes de validación y créanme que pues la gran mayoría dista mucho de tener la formalidad que debe de tener un informe de validación. Los gráficos de control y nunca olvidarse el personal involucrado en todas las actividades de la validación del método analítico y el personal gerencial que firma y autoriza, y ellos son casi siempre los que ven los protocolos, y a lo mejor por ahí dice quién hizo la validación, pero muchas veces, la gran mayoría de las veces, no están firmados por los responsables. En este caso, el gerente de calidad, el gerente o el jefe de área, no sé quién sea la persona que debe de firmarlos, pero debe de haber un responsable. Entonces, se debe de considerar la evaluación de los resultados de la validación de la cual resultaron estas conclusiones. O sea, si yo digo que el método es apto para ser utilizado en el laboratorio para tal fin, pues debo de tener esa evaluación de los resultados que cumplan con los criterios de aceptación y rechazo. Y así textualmente, después de que saque el criterio de aceptación y rechazo, la leyenda aprobado o aceptado, que indique, bueno, pues que sí efectivamente el valor que yo obtuve cumple con el criterio de aceptación o rechazo. La justificación por parte del personal responsable de que el método de ensayo y los cambios que se han dado son aceptados. Y en algunas ocasiones, ahí mismo, habría que fijar los criterios para la revalidación. Ciertamente, por concepto, la validación es única. Cuando yo hago un método analítico, bueno, pues lo valido, ya lo tengo validado y presento mis resultados. Pero en algunos casos sí es importante una revalidación, sobre todo cuando el punto final del método a lo mejor es un equipo que a lo mejor ya está obsoleto para la línea de trabajo que estamos manejando y que en algún momento dado pues ya nos empieza a dar problemas. Incluso lo mencionamos al principio, bueno, pues ya el control de calidad ya no me parece correcto, etcétera. Entonces a lo mejor habría que revisar, sobre todo cuando son termopares, cuando son partes eléctricas, cuando son cosas que se van gastando, considerar en la misma proceso si ese método analítico
requeriría una revalidación en 6 años, en 10 años, no lo sé, ustedes lo definen. Yo he encontrado equipos que tienen 20 años en circulación y que no han sido, no se les ha hecho un proceso de revalidación, aun cuando ya hay informes de que el equipo se ha dañado o que tiene problemas. Entonces, siempre tener en consideración, vuelvo a repetirles, en el caso de lo que son las instituciones farmacéuticas, hay un cronograma de qué es revalidable con qué tiempo y se definen los criterios de esa revalidación. Entonces, a lo mejor lo que ya necesitamos es que ese equipo se vaya, que ese equipo cambie por una tecnología más novedosa o mejor y no quedarnos con una validación que hizo hace 15 años que muchas veces, pues ya por el tiempo, justamente debería de por vez establecer qué está pasando con el método analítico y con el equipo que está desarrollando esa respuesta. Bueno, pues yo aquí termino mi ponencia, les agradezco mucho su atención. Creo que me aceleré un poquito en el tiempo porque vi que el ponente anterior estaba un poco retrasado, pero espero haberles dado la información que requerían y pues sigan las guías de validación. Son muy interesantes y son muy buenas para poder validar pues ya sea alimentos, aguas o lo que ustedes gusten. Y estamos para servirles en cualquier información que requieran. Al contrario, muchas gracias, Juan Inés. Muchas gracias. Buena tarde.